Bienvenidos a un nuevo episodio de Fe con Fundamento. Soy el hermano Ángel y es un verdadero gozo tenerlos aquí. Permítanme darles los buenos días, buenas tardes o buenas noches. Saludos para todos desde Beloit, en Wisconsin, donde ya estamos experimentando los primeros atisbos de la primavera. Está bastante delicioso el clima ahora. Y te quiero invitar hoy a abrir tu mente y dejar que la palabra viva hable a tu corazón. En este episodio voy a tocar uno de los temas más hermosos y fundamentales de nuestra fe cristiana: inspiración y autoridad de la Escritura. La Biblia no es solo un libro antiguo, no solo es una colección de historias interesantes o un manual de moralidad. Es la palabra viva e inspirada de Dios mismo. Hoy vamos a explicar con calma qué significa realmente que la Biblia esté inspirada por Dios, por qué tiene autoridad suprema en nuestras vidas, y profundizaremos en cómo la inerrancia, que es esa total ausencia de error, es la consecuencia lógica de su inspiración. Prepárense para un tiempo enriquecedor. Respira hondo, abre tu mente y tu corazón, porque cuando entendemos esto, todo lo demás en nuestra vida cristiana encuentra su lugar correcto. ¿Estás listo? Muy bien, comencemos. La inspiración y la autoridad son dos pilares que hacen que la Biblia no sea solamente un libro histórico o literario, sino la palabra viva de Dios para el creyente de hoy. No estamos hablando de un texto más entre miles. Estamos hablando del libro que Dios escribió a través de personas, de hombres, para revelarse a sí mismo y mostrarnos el camino de salvación. ¿Recuerdan las referencias cruzadas de la Biblia, de las que hablé en el episodio 2? Esas 63,000 conexiones directas, alusiones o paralelismos temáticos entre versículos de diferentes libros de la Biblia. Pues de eso les hablaré hoy, de cómo el Creador dejó plasmada en papel su voz, usando a hombres fieles que se dejaron usar para escribir. Empecemos por la inspiración. ¿Qué significa exactamente que la Biblia sea inspirada? El texto clave aquí es la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Allí dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra griega aquí es theoneustos, que literalmente significa exhalada por Dios o soplada por Dios. Es una imagen poderosa. Dios mismo sopló su aliento sobre los escritores, como cuando en Génesis capítulo 2, versículo 7, sopló aliento de vida en el hombre, y éste se convirtió en alma viviente. Así, el texto no es mera idea humana, tiene un origen en Dios. Pero, ¿cómo ocurrió esto? No fue un dictado mecánico, como si los autores fueran robots o grabadoras. Fue una inspiración orgánica. El Espíritu Santo guió y supervisó los pensamientos, las palabras y el estilo de cada escritor, preservando su personalidad única. Por eso leemos a Pablo con su pasión lógica, profunda, a Juan con su ternura amorosa, a Pedro con su fuego directo, a David con su poesía del corazón. Dios usó a hombres reales con su cultura, su vocabulario, su temperamento, pero el resultado final es exactamente lo que Él quiso comunicar, sin error. Eso se extiende a toda la Escritura, no solo a partes que podemos llamar espirituales de ella, sino a todo lo que afirma, todo el contexto histórico,
geográfico, la ciencia, la moral, la profecía, incluso las largas listas genealógicas del libro de Números. Como dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es que los autores tuvieran una idea inspirada y luego la escribieran con sus palabras. Es que el Espíritu Santo los llevó a escribir exactamente lo que Dios quería. Y eso nos lleva al segundo pilar, la autoridad de la Escritura. Porque si Dios es el autor principal, entonces la Biblia tiene autoridad suprema. No es una autoridad compartida con tradiciones humanas, opiniones de expertos o experiencias personales. Es la norma final para la fe y la conducta. Jesús mismo lo afirmó en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y en Juan, capítulo 10, versículo 35, dijo Jesús, la Escritura no puede ser quebrantada. Si Jesús, el Verbo encarnado, trató la Escritura como inquebrantable, ¿cómo podemos nosotros tratarla de otra manera? Su autoridad se manifiesta en su utilidad práctica. Enseña lo que debemos creer, reprende lo que está mal, corrige lo desviado, instruye en justicia. Y eso ya lo he leído varias veces en mi podcast, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. No es un libro que sugiere, es un libro que manda, porque representa la voz del Creador sobre su creación. Como dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Queridos oyentes, quiero profundizar en un aspecto clave que une estos dos pilares. La inerrancia de la Escritura. La inerrancia es la consecuencia lógica de la inspiración y la garantía de la autoridad de la Biblia. Voy a desglosarlo paso a paso, como si estuviésemos conversando alrededor de una mesa con una Biblia abierta entre nosotros. Primero, la conexión lógica, el proceso y el producto. Estos tres aspectos. La inspiración es el proceso. Dios, quien es la verdad absoluta y no puede mentir, como lo podemos leer en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 2, donde dice que Dios no miente, supervisó a los autores humanos para que escribieran sin error. La inerrancia es el producto. Como el origen es perfecto, el resultado, la escritura en sus manuscritos originales, está exento de error en todo lo que afirma, ya sea en temas espirituales o históricos o científicos. Imaginen lo siguiente. Un pintor maestro guía la mano de un aprendiz para hacer una pintura. La obra final reflejará la perfección del maestro y también la esencia del aprendiz. Así, la Biblia es una obra final que refleja ambas influencias, la del maestro y la del aprendiz, sin contradicciones internas ni falsedades, siendo totalmente veraz. Lo podemos leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterna en toda ordenanza de tu justicia. Y por último, la autoridad es la consecuencia. Si la Biblia tuviera errores, perdería su derecho a gobernarnos. Pero como es inerrante, su autoridad se mantiene firme. Nos manda con amor y con verdad. Jesús, en su oración al Padre por nosotros, dijo:
Y lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo segundo que quiero resaltar son las diferencias clave entre la palabra inerrante y la palabra infalible. Aunque a menudo algunos usan estas dos palabras como sinónimos, tienen matices distintos. En 1978, un documento firmado por teólogos evangélicos que se llama la Declaración de Chicago definió que la inerrancia bíblica se refiere a la veracidad de los datos. Afirma que la Biblia no contiene errores de hecho o contradicciones internas en sus originales. No significa literalismo rígido reconociendo géneros literarios como la poesía o parábolas, pero sí que todo lo que enseña es verdadero. Leemos en la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 18. Es imposible que Dios mienta. Ahora, infalible, en cambio, se refiere a la eficacia del mensaje. Afirma que la Biblia es incapaz de fallar en su propósito de guiar a la salvación y no puede engañar al que lee. Es como decir, no solo es exacta, sino que también cumple su misión de transformar vidas. En Isaías, capítulo 40, versículo 8, leemos, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el tercer y último aspecto es el fundamento en el carácter de Dios. La inerrancia no es solo una teoría sobre un libro, es sobre quién es Dios. Si Dios es omnisciente, en otras palabras, lo sabe todo, como lo leemos en los Salmos capítulo 147, versículo 5, donde leemos, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Y además de esto, la inerrancia también se refiere a que Dios es veraz, o sea, que no miente, como lo leemos en el libro de Números capítulo 23, versículo 18, donde dice que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, su palabra inspirada debe ser necesariamente inerrante. Como explica The Gospel Coalition, la coalición del Evangelio, si negamos la inerrancia, terminamos cuestionando la veracidad de Dios mismo. Es una cadena hermosa. Dios perfecto inspira una palabra inerrante que ejerce autoridad amorosa sobre nosotros. Hermanos y amigos, ¿ven cómo esto hace que la Biblia sea un tesoro confiable? No es un libro falible como cualquier otro. Es el aliento de Dios en papel. Queridos oyentes, aquí es donde se pone personal. La Biblia se afirma a sí misma como la palabra de Dios. Y es un banquete completo. No le debemos añadir ni quitar nada. Lo leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y también en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, donde dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. La inerrancia de la palabra de Dios, entendiendo que todo lo que afirma es verdadero y digno de confianza, es el fundamento de la doctrina cristiana. Si dudamos de su inspiración en un punto, ¿dónde ponemos el límite? Pero si aceptamos como palabra de Dios, entonces podemos confiar plenamente cuando lees las promesas
sabes que Dios las cumplirá. En Jeremías capítulo 1, versículo 12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Segundo, cuando lees mandamientos, sabes que son para tu bien y santidad. En Salmos capítulo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando lees sobre el pecado y la gracia, sabes que es la verdad que libera. En Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En un mundo que cuestiona toda autoridad, la Biblia nos da una autoridad segura, amorosa y eterna. Léela diariamente, medita en ella, obedécela. No es opcional, es vida misma, como se lo dijo Jesús al acusador en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recuerda, el Espíritu Santo que inspiró la Escritura es el mismo que la ilumina cuando la lees con fe. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, leemos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No la lees en solitario, la lees acompañado por aquel que la escribió. Oremos con fe. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra inspirada y autoritativa. Gracias porque no nos dejaste en tinieblas, sino que nos hablaste con claridad y amor. Ayúdanos a recibirla con reverencia, a obedecerla con gozo y a compartirla con valentía. Que tu Espíritu Santo nos ilumine cada vez que la abrimos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Para cerrar, hoy hemos visto que la Biblia es inspirada por Dios, soplada por su aliento. Posee autoridad suprema porque Él es su autor. Y su inerrancia garantiza que es totalmente confiable, anclada en el carácter perfecto de Dios. No es un libro más, es la voz de Dios para tu vida. Confía en ella, vívela, enséñala. En el próximo episodio responderé a una pregunta que muchos se hacen. ¿Es Jesús histórico o una figura de mitología? No te lo pierdas. Y si este episodio te ayudó a fortalecer tu fe, saboreando el banquete que Dios nos da a través de su palabra, te invito a compartirlo con alguien que necesite deleitarse en Dios. Y también te invito a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Allí podrás tener acceso a episodios donde profundizamos en temas específicos, sesiones de preguntas y respuestas, recursos descargables. Y tu apoyo no solo nos va a ayudar a producir más contenido como este, sino también a llegar a más personas que necesiten fortalecer también su confianza en el Dios revelado en la Biblia. Visita patreon.com/Fe con Fundamento y únete hoy. Tu fe y la de otros te lo agradecerán. También puedes unirte a nuestra comunidad a través de nuestro recién creado canal en YouTube. Búscame por el nombre Fe con Fundamento. Que el Altísimo les cubra con su sombra. Les espero en el próximo episodio de Fe con Fundamento. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme y que tengas un día lleno de su verdad.